El neoclasicismo es un movimiento literario y artístico que se inspiraba en los modelos clásicos de la cultura grecorromana, en el cual se extendió del siglo XVII al XVIII y tuvo lugar sobre todo en Europa. El neoclasicismo surge a la par de los ideales de la Ilustración, como inspiración estética de este movimiento intelectual impulsado por el interés en conocer e imitar el pasado de Grecia y Roma, y por la necesidad de rescatar y recobrar el gusto por la cultura clásica. Se caracterizó fundamentalmente por cultivar el arte de los ideales clásicos como la racionalidad, la sobriedad, la sencillez, el equilibrio y la claridad. José Iglesias de las Casas, que escribió muchas obras. Una de sus obras más reconocidas es el Piscator, en el cual escribió diferentes ediciones. Otro representante es Tomás Iriarte, que escribió obras como El burro flautista y El caballerito, que son algunas de las fábulas que él escribió. El romanticismo, un movimiento cultural de carácter liberal y revolucionario, surgió a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, en el Reino Unido y Alemania. Se presentó en todas las artes, la pintura, la música y la literatura. El romanticismo busca nuevas formas expresivas en las que se opone al racionalismo ilustrado del neoclasicismo y manifiesta subjetividad y emociones. Este movimiento se caracteriza por convertirse en un medio para reflejar los sentimientos del artista. Se rebela contra las normas de la sociedad y costumbres de su época. Para el romántico, el mundo es injusto e imperfecto. Se valora la cultura propia y se percibe como algo auténtico y genuino. El romanticismo alemán se destacó por su rebeldía e intuición creativa. Novalis se destacó por su obra Himno a la noche y Cantos espirituales. En el Reino Unido, los autores cantaban a la naturaleza y sentían pasión por lo exótico. Lord Byron es uno de los principales autores con su obra Don Juan. En Francia, Charles Baudelaire representaba este movimiento con su poemario Las flores del mal. La poesía era el medio ideal para la expresión de los sentimientos. Los temas más tratados en la lírica romántica son los relacionados con los sentimientos del autor. Los poetas más reconocidos de esta época son José de Espronceda, con su obra El estudiante de Salamanca y El diablo mundo, y Rosalía de Castro, quien escribió En las orillas del Sar. El teatro romántico se caracterizaba por sus escenarios tétricos, tiempos legendarios y elementos fantásticos. Ángel de Saavedra se destacó en este género con su obra Don Álvaro. El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XIX, inmersa aún en el romanticismo. Se inició con autores como Balzac y Stendhal y se desarrolló ya como movimiento independiente con Flaubert en el contexto de una sociedad urbana e industrial con una clase burguesa sentada. En España, el inicio del movimiento realista coincidió con acontecimientos históricos centrales. Surgió hasta 1870 después de la Gloriosa y tuvo su apoyo en la década de 1880, época del acceso al poder de la burguesía y en contexto cultural complejo y variado. En la aparición del realismo influyeron géneros del romanticismo como la novela histórica y, sobre todo, los artículos de costumbre, junto con la obra y las reflexiones estéticas de novelistas extranjeros. El realismo es un movimiento literario que se inició a mediados del siglo XIX. La característica de las obras de este movimiento fue principalmente dedicarse a presentar un retrato fidedigno y realista de la sociedad de la época. La idea de los autores de este movimiento era observar, cual antropólogos, a la sociedad, la cultura, las personas y las acciones de esta gente. El realismo acabó con la corriente del romanticismo literario, que se basaba en los sentimientos que evocaban las novelas románticas del momento, tanto en el aspecto ideológico como en los formales. Es, por tanto, una mirada subjetiva de cada autor de la propia época que les tocó vivir. Algunos decidieron dejar por escrito ámbitos en los que se movían, mientras que otros prefirieron mostrar los barrios bajos o el ámbito de la guerra. Los géneros literarios del realismo son la novela, que tiene visión objetiva de la realidad, defensa de una tesis, temas cercanos al lector y un lenguaje coloquial y popular de gran importancia. Sus autores representativos son Emilia Pardo Bazán, con Los pasos de Ulloa, y Henry Bale, con sus novelas El rojo y el negro y La cartuja de Parma. En el teatro se utilizaba un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes
realizaban acciones que se asemejaban todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real. Utilizaban vestuarios rigurosos y fieles a la realidad con un escenario de medio cajón. Sus autores son Benito Pérez Galdós, con sus novelas Doña Perfecta y La Desheredada, y Henry Ibsen con Casa de Muñecas. Y finalmente la poesía, que tiene una descripción más objetiva, lógica y racional, y un diálogo más natural, con temas extraídos de la realidad, con una finalidad social sumada a la intención de producir arte útil. Sus autores más importantes son Ramón de Campoamor, con su novela Doloras y pequeños poemas, y Vicente Querol con Oda a las Bellas Artes y la Carta de don Bernardo Ferrandis. El naturalismo surge en Francia hacia 1870. Viene a ser una derivación de las tendencias realistas, pero tiene rasgos nuevos que lo distinguen del realismo. La diferencia entre el realismo y el naturalismo no es fácil de definir, a pesar de que los dos términos son a menudo usados indistintamente. La diferencia estriba en el hecho de que el realismo se ocupa directamente de aquellas cosas que son aprendidas por los sentidos, mientras que el naturalismo, un término más bien aplicado a la literatura, intenta aplicar teorías científicas al arte. Dentro de los representantes del naturalismo podemos encontrar a Émile Zola, originario de Francia, autor de la obra Nana, que además creó el naturalismo, una concepción determinista de la existencia humana, influido también por la filosofía positivista de Auguste Comte, fundador del positivismo y la sociología. En Reino Unido, uno de los representantes más importantes es Charles Dickens, con sus obras más representantes que son Oliver Twist, Los fantasmas de Scrooge y Grandes Esperanzas. En Rusia podemos encontrar a uno de los autores más representantes, no solo de esta época, sino mundialmente, que es León Tolstoy, escritor de Guerra y Paz, Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. Tradiciones peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma, que fue publicando a lo largo de varios años en periódicos y revistas. Se trata de relatos cortos de ficción histórica que narran de forma entretenida y con el lenguaje propio de la época sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó en la historia del Perú, sea como leyenda o explicando costumbres existentes. Aunque su valor como fuente histórica es limitado y no confiable, su valor literario es enorme. Las tradiciones peruanas surgieron en el ambiente periodístico donde se movió su autor. Las primeras se publicaron como artículos en diarios o revistas de la época. La forma, en un inicio, no estaba ni pensada ni definida. Se usa un lenguaje popular lleno de refranes, proverbios, coplas y canciones propias de Perú. Tradiciones peruanas es un texto propio del romanticismo, donde el drama es exagerado cuando la narración lo requiere.